Bien, gloria a Dios. Qué hermoso tiempo adorando a nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a ahora pasar a la palabra de Dios. Y para esto pues les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar para poner el mensaje de la palabra de Dios en manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Nosotros lo podemos vivir, lo podemos sentir, Señor. Y ponemos en tus manos, Padre, esta enseñanza, ponemos en tus manos esta palabra que venga a fortalecer nuestros corazones, Señor, que venga a hablar a nuestras vidas, Señor. Pongo en tus manos a todos los que van a escuchar en línea este mensaje, pero también los que lo van a escuchar posteriormente. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de mensajes acerca del libro de Apocalipsis. A esta serie de mensajes le hemos titulado Recorriendo el Velo. Y bueno, son mensajes basados en este libro de la Revelación. Y precisamente es lo que significa recorrer el velo. El mensaje de hoy vamos a iniciar con el séptimo sello. El séptimo sello es el más grande de todos los sellos. Incluye 7 trompetas y 7 copas. Pero bueno, vamos a hacer, como es mi costumbre, una breve resumen, un breve repaso acerca de lo que hemos visto hasta el día de hoy. El libro de Apocalipsis se divide en 3 secciones, como lo hemos comentado en diversas ocasiones. En el capítulo 1, verso 19 nos dice: escribe pues lo que has visto, que son las cosas que Juan vio, que fue la visión de Jesucristo glorificado, las cosas que son, que es el mensaje a las iglesias, y las cosas que serán después de estas, que están a partir del capítulo 4 al último capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? Las aplicaciones del libro de Apocalipsis, se las vuelvo a mencionar, son 3 básicamente: que Dios nos esconde, Dios nos revela a través de su palabra lo que Él ha de hacer con esta humanidad. También este libro nos revela de que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. También tenemos entonces razones para no tener miedo, para no temer, ¿verdad? Hablábamos acerca también de los significados de las iglesias, el mensaje a las iglesias: la iglesia de Éfeso, que es la iglesia deseada; la iglesia de Esmirna, que es la iglesia de olor fragante, la de los mártires; la iglesia de Pérgamo, que significa el ecumenismo, el sincretismo; la iglesia de Tiatira, que significan los sacrificios paganos, los rituales, el misticismo que se ha metido en la iglesia; la iglesia de Sardis, los que escapan, que es el remanente; la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se mantuvo en el amor fraternal; y la iglesia de la Odisea, la iglesia del juicio del pueblo, ¿verdad? También vimos en el capítulo número 4, hablamos acerca del trono celestial, del trono de Dios, vimos los elementos que componen ese trono. También vimos a los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que están allá en el cielo. Vimos también que el trono es una señal de juicio a través de los relámpagos, estruendos y truenos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese juicio sobre la tierra. Bien, también habla un poco de adoración celestial el capítulo 4, y el capítulo 5 nos habla acerca del rollo y del cordero, que solamente Jesucristo es digno, ¿verdad?, de abrir el rollo y destapar los sellos. Hablamos acerca de la exaltación de Cristo también. Yo le he dado mi versión muy personal acerca de los periodos apocalípticos, el principio de dolores, que es en el que pienso que nosotros nos encontramos en este momento; la tribulación, que está, yo creo que a punto de acontecer, que arrancarán los 3 años y medio, y después, en medio de esa tribulación, a los 3 años y medio, vendrá la gran tribulación, y finalmente el tercer periodo, que es la ira de Dios, ¿verdad? También hablamos acerca de los jinetes, los caballos del Apocalipsis. El primer sello se refiere al caballo blanco, que es el anticristo, ¿verdad? Comentamos que ya muchos anticristos han surgido a través de la historia, pero este será el mayor de ellos. Vimos las características de este anticristo, que será un hombre diplomático, con mucho liderazgo, con mucho carisma, con mucha influencia, con mucha capacidad intelectual. También vimos de dónde surgirá ese último anticristo, ¿verdad? También vemos qué nacionalidad tendría ese anticristo, y vimos también su relación con la nación de Irak y la nación de Siria, que es el lugar donde inició la humanidad, donde estaba ubicado el huerto del Edén, y es el lugar donde terminará la humanidad, que será la batalla del Armagedón.
¿verdad? También vimos acerca del caballo bermejo, que es la guerra. El caballo bermejo, que bueno, pues le ha sido un poder, le ha sido otorgado un poder, ¿verdad?, delegado por un tiempo. Comentamos también en este caballo que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos hablando de la gran espada de la guerra, del origen de la guerra, que es el corazón del hombre, y hablamos también un poco acerca de la última guerra del Armagedón. Bien, también hablamos acerca de los jinetes del hambre y de la muerte, los cuales tienen autoridad igual que los otros, de forma delegada y de forma limitada. Vimos cómo el hambre se ha venido manifestando a través de las historias bíblicas. También hablamos acerca del jinete del hambre en el mundo actual, los principios bíblicos para tratar con el hambre, Mateo capítulo 6. Y también hablamos acerca del caballo de la muerte y el espíritu de muerte que ha imperado en estos últimos tiempos en este planeta. Bien, también vimos en el quinto sello los cristianos mártires, los que tienen que dar su vida por causa del evangelio. Bueno, comentábamos en esa ocasión que los cristianos tienen que ser probados si es necesario hasta la muerte. Vimos las características de un mártir, tomamos el modelo de Esteban, si usted lo recuerda. También vimos los privilegios que tendrán los mártires y algo muy importante, comentamos que faltan todavía más mártires, más personas que darán su vida por la causa de Cristo, ¿verdad? En el sexto sello hablamos acerca del rapto y la ira de Dios. Hablamos acerca de que el rapto y la ira de Dios son eventos casi simultáneos. La iglesia es arrebatada y la ira de Dios es desatada sobre esta tierra. Hablamos acerca de, bueno, que el rapto y la ira de Dios son comparados con juicios en el Antiguo Testamento y que el rapto está muy claro en la Biblia. Hay personas que se atreven a predicar en contra de la doctrina del arrebatamiento. También hablamos acerca del día del juicio y del castigo y hablamos acerca de las perturbaciones cósmicas que se marcarán el inicio de la ira de Dios. Bien, hace 8 días hablamos acerca de los ángeles de Dios y las multitudes en Apocalipsis capítulo 7. Vimos que, bueno, pues hay 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no haya destrucción sobre la misma. Hablamos sobre una multitud, los 144,000 sellados, que son las primicias de la nación de Israel. Hablamos hace 8 días que el pueblo de Israel va a ser salvo y que el Señor los va a rescatar. También hablamos acerca de la gran multitud en el cielo que venían saliendo de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 7, y habla acerca de la iglesia de Cristo, de todos nosotros, ¿sí? Y hoy quiero que entremos en el capítulo número 8, en el séptimo sello, ¿verdad? Este séptimo sello trae cosas muy, muy interesantes, muy fuertes, le anticipo. Pero bueno, pues es parte de lo que Dios ha escrito en su palabra y lo que ha determinado para esta humanidad. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 8, verso número 1. Yo quiero que me siga con mucho cuidado y después vamos a ir desglosando cada uno de los puntos de mi mensaje del día de hoy. Dice así: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, los cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Bien, el séptimo sello, hermano, cuando estamos hablando aquí del séptimo sello, están contenidos 7 trompetas, y en la última trompeta contiene 7 copas de la ira de Dios. Por lo tanto, este sello pues es bastante extenso, ¿verdad? El séptimo sello es el que va a concluir finalmente el periodo de la ira de Dios, el juicio de Dios sobre la humanidad. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, verso 7, para verificar esto que yo le estoy comentando, cómo este séptimo sello, al ser el último en orden, también es el que cierra todos los acontecimientos de la ira de Dios. Dice así Apocalipsis 10, 7: en los días en que hable el séptimo ángel,
cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces es una especie de cierre. Apocalipsis 11:15 también nos dice: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces está terminando el periodo con este último séptimo sello de la ira de Dios, e está iniciando el reinado de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces algo muy importante que nosotros debemos de considerar. En Apocalipsis también 15:1 nos dice de la siguiente manera: vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Entonces el séptimo sello no es otra cosa más que la consumación total, plena y completa de la ira de Dios, ¿verdad? Bien, ahora vamos a desglosar este mensaje en varios puntos. Mi primer punto que yo le quiero compartir en esta tarde es el siguiente: ¿qué significa el silencio en la Biblia? Porque si usted se da cuenta, en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, nos dice: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, que es el único digno de romper los sellos, hubo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio, un silencio. En la Biblia viene bien especificado qué significa el silencio. El silencio viene después, en este caso, de la adoración celestial, los 4 seres vivientes, los ángeles, de las multitudes en el cielo, que vimos el pasaje anterior, ¿verdad? Pero entonces aquí se presenta un silencio bastante pronunciado. Dice que por media hora. Vámonos a ver primero que el silencio nos habla de la calma antes de la tempestad, ¿verdad? Nosotros decimos que después de la tempestad viene la calma, pero aquí es al revés. Aquí nos está hablando de una calma que nos está marcando el preludio de una tempestad que se avecina. Y eso está en Sofonías capítulo 1 verso 7. Dice: silencio ante el Señor omnipotente, porque cercano está el día del Señor. Habíamos comentado que el día del Señor es el día del juicio. Ha preparado el Señor un sacrificio y ha purificado a sus invitados, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es ese preámbulo al juicio. Número 2, ¿qué significa también el silencio? Se relaciona cuando Dios va a juzgar. Mire, en el Salmo 76, verso 8 nos dice de la siguiente manera: desde el cielo diste a conocer tu veredicto, la tierra temerosa guardó silencio. La misma tierra guardó silencio cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar y para salvar a los pobres de la tierra, ¿verdad? Fíjese que algo bien interesante: el juicio de Dios también es un acto de justicia, ¿verdad? Por un lado es un acto de enjuiciar al malvado, pero por otro lado es hacerle justicia al justo, al inocente, al que busca a Dios, ¿verdad? Bien, vamos a otra cosa que significa el silencio en la Biblia. Número 3, significa que no hay que pronunciar y que hay que guardar silencio, porque Dios se va a poner de pie o se va a levantar. Zacarías 2:13 dice: que todo el mundo guarde el silencio ante el Señor, que ya avanza desde su santa morada, ¿verdad? Entonces el silencio también habla acerca de esa presencia soberana de Dios, ¿verdad? De guardar silencio ante su presencia, de guardar silencio ante un acto que Él va a desarrollar. Número 4, también el silencio significa que Dios comienza a prepararse para juzgar. En Habacuc 2:20 dice: en cambio, el Señor está en su santo templo, dice: guarde toda la tierra silencio en su presencia. ¿Quién? Toda la tierra, ¿verdad? Este pasaje yo me acuerdo que antes se utilizaba mucho en las iglesias para pedir que guardaran silencio y reverencia dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Bueno, sí, es un poquito aplicable a esto, pero realmente lo que aplica este pasaje está hablando del silencio a nivel planeta, a nivel de la tierra. Ahora, Dios está sentado, ¿verdad? Y cuando se levanta de su trono, se prepara para juzgar a las naciones. Y en este momento, déjeme decirle algo bien importante: ese periodo de silencio de media hora está enmarcado, o está marcando más bien, ¿verdad?, una etapa a otra etapa. Esto quiere decir que se está acabando el periodo de la gracia, se acabó el periodo de la misericordia, se acabó el periodo del perdón, y ese silencio está marcando que estamos entrando al
otro periodo que es un periodo de juicio, es un periodo de castigo, es un periodo, hermano, en el cual, bueno, pues Dios inmediatamente cambia esa posición. Yo le decía hace 8 días, ¿verdad?, que la puerta que está cerrada hoy para el pueblo de Israel está abierta para los gentiles, para todo aquel que quiere acercarse a Cristo y entregarle su vida, ¿verdad? Cuando nosotros lleguemos a esa media hora de silencio, nadie, absolutamente nadie en el universo podrá arrepentirse, ¿verdad? Porque ya habrá entrado el periodo de la ira de Dios. Entonces, déjeme decirle que es bien importante esta parte. Llegó el momento de entregar cuentas como humanidad, como planeta, como seres humanos, ¿verdad? Y entonces es ese periodo de media hora que está marcando una transición entre un periodo de gracia, de amor, de perdón, de misericordia, a un periodo de juicio, a un periodo de ira de parte de Dios, ¿verdad? Bien, eso es lo que significa el silencio. Pero después del silencio vienen las trompetas. Vamos a Apocalipsis, regresemos a Apocalipsis capítulo 8 y vamos a ver ahora el verso número 2. Y dice así: y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas, ¿verdad? Entonces hay un silencio muy prolongado, pero también se avecina un anunciamiento muy estruendoso, muy ruidoso, ¿verdad?, acerca de las trompetas. Las trompetas, hermanos, hacen un sonido bastante fuerte. Yo en la época de la secundaria, cuando estaba yo en la secundaria, estaba yo en la banda de guerra de la escuela y nosotros tocábamos las trompetas. Para tocar las trompetas, para ensayar, nosotros teníamos que esperarnos a que toda la escuela se saliera, terminaran las clases. Ensayábamos en el turno vespertino, cuando todos ya habían abandonado la escuela, entonces ya nos daban la oportunidad de poder ensayar. ¿Por qué? Porque el ruido es muy fuerte y no podríamos estar ensayando en horas de clase porque estaríamos interrumpiendo. Entonces aquí está hablando de trompetas, está hablando de un cambio muy fuerte, ¿verdad? De un silencio a una parte de llamar la atención. ¿Qué significaban las trompetas en Israel? Bueno, tenían varios significados. Número 1, servían para convocar a asamblea, convocar al pueblo. Números 10:2 nos dice: hazte 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tierra de reunión. Entonces déjame decirte que ante el juicio de Dios, ante la ira de Dios, se está convocando a todas las entidades del universo para que sean testigos y estén presentes en el gran juicio de Dios. Número 2, también anunciaban una guerra. Las trompetas, normalmente hay un clarín que se le llama clarín de guerra que anuncia la guerra. De hecho, le digo que yo estaba en la secundaria, estaba en la banda de guerra, y nosotros teníamos una de las melodías que tocábamos significaba guerra o ataque, ¿sí? Entonces me acuerdo muy bien. Usted alguna vez tal vez las ha identificado en algunas películas, pero es ese toque que dice ta 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 ta. Ese, cuando lo escuche usted, eso significa en la milicia y significa en las trompetas ataque. También en el pueblo de Israel significaba guerra. En Números 10:9 la palabra de Dios nos dice: cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas le darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Otra cosa bien importante: acuérdese que algunas cosas se van a desarrollar en el cielo y otras cosas se van a desarrollar en la tierra. Y recuerde que en la tierra el pueblo de Israel, ¿verdad?, será acorralado por todos sus enemigos. Dice la Biblia que levantará a todos los enemigos del pueblo de Israel para que vengan a guerrear contra él. Y precisamente estas trompetas también pueden ser señal de que Dios está preparando a su ejército para venir a rescatar a su pueblo de Israel. Inclusive aquí dice en Números: entonces el Señor se acordará de ustedes cuando escuche esa trompeta y los salvará de sus enemigos. Pero eso lo veremos más adelante a detalle en la batalla del Armagedón. Pero esto significan también las trompetas. ¿Qué significaba también las trompetas en el pueblo de Israel? Anunciaban también fiestas solemnes o santas a Dios. Una fiesta solemne para el pueblo de Israel significaba apartarse del mal, guardarse de todas las cosas que contaminaban su vida para consagrarse a Dios. Eso significaban las fiestas solemnes. Antes de que se diera la pandemia, yo estaba dando en la congregación
ocasión una serie de mensajes acerca de las fiestas de Israel. Y las fiestas de Israel, muchas veces nosotros pensamos cuando hablamos de fiesta, ¿verdad? Como latinos, que bueno, pues que es pachanga, que es darle rienda suelta a la carne. No, en el pueblo de Israel las fiestas tenían que ver con consagración, con buscar a Dios. Sí tenían que ver con júbilo y con alegría, pero en las cosas de Dios, en las cosas santas. Miren lo que dice Números 10:10 respecto a las fiestas. Cuando celebren fiestas en fechas solemnes o en novilunios, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces también cuando el pueblo de Israel iba a ofrecer holocaustos, sacrificios a Dios, los holocaustos eran para pedir por el perdón del pueblo, ¿verdad? Para que Dios cubriera ese pecado del pueblo. Y entonces también anunciaban esas fiestas solemnes de la búsqueda del pueblo hacia su Dios, ¿verdad? Bien, vámonos al punto número 4. ¿Qué significaban también las trompetas? Anunciaban cuando un rey subía a su trono. Mire qué hermoso, ¿verdad? Cuando un rey subía a su trono. Nosotros sabemos que tenemos un rey que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El salmista dice: alzad puertas, ¿verdad?, vuestras cabezas, porque viene el Rey de Gloria. Entonces el Rey de Gloria es Jesucristo. Dice Primero de Reyes 1:34, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como Rey de Israel, toquen luego la trompeta y griten: viva el Rey Salomón. Cuando el Rey Salomón fue nombrado como rey, ¿verdad?, se tocaron las trompetas. Nosotros tenemos a un Rey de Reyes y Señor de Señores allá en el cielo, y es nuestro Señor Jesucristo. Otro significado de las trompetas, ¿verdad?, es que las trompetas significan un llamado al arrepentimiento. Qué interesante. Joel 2:15 dice: toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne. Cuando el pueblo de Israel hablaba de ayuno, cuando el pueblo de Israel hablaba de convocación, hablaba de arrepentimiento, de que la gente se volviera a Dios, se arrepentiese de sus malos caminos, de sus pecados, y le entregase su vida a Dios. Mira, estas trompetas, ¿verdad?, en ese momento sonarán en el cielo, y cuando suenen en el cielo es porque la ira de Dios será desatada. Así que ahorita tú y yo estamos escuchando trompetas de arrepentimiento. Todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor debe de mover nuestro corazón a arrepentirnos y a buscar a Dios. Número 6, las trompetas también nos harán saber cuando Cristo venga, y solo nosotros, los que somos de Cristo, podemos escuchar esa trompeta. Mire lo que dice Primera de Corintios 15:52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Y Tesalonicenses dice que seremos arrebatados, ¿verdad? Entonces, hermano, todo esto significaban las trompetas, ¿verdad? Aquí nosotros vemos que estas 7 trompetas van a desatar cada uno de los 7 juicios de Dios, ¿verdad?, en ese último sello, ¿verdad? Es lo que vamos a nosotros a ver más adelante. Bien, la primera trompeta, vamos a ver acerca de la primera, no, todavía no está la primera trompeta. Estamos hablando del poder de la oración. Apocalipsis 8:3, vamos a Apocalipsis 8:3. Vamos, si se da cuenta, ahorita vamos versículo por versículo, pero más adelante vamos a ir un poquito más rápido. Apocalipsis 8:3 dice de la siguiente manera: se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Sobre el altar de oro que está delante del trono, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto, que son señal de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando, amado hermano, del poder de la oración. Mire qué importante es la oración, ¿verdad? Desgraciadamente y lamentablemente la iglesia de Cristo, ¿verdad?, asiste muy poco a las reuniones de oración. Ahorita yo doy gracias a Dios porque lo estamos haciendo en línea y muchos se están conectando. Este miércoles tuvimos una nutrida participación en la reunión de oración, pero las reuniones de oración son las que menos se tienen
seguimiento en las reuniones presenciales en la iglesia. Y mire, ahora yo quiero que usted cambie su perspectiva al respecto de esto, el poder de la oración. La Biblia en estos versículos nos está mostrando el poder y las consecuencias de nuestras oraciones. En otras palabras, nos está diciendo que nuestras oraciones llegan al cielo y que las oraciones provocan muchas cosas en el cielo. Si nosotros como cristianos entendiéramos lo que significa orar, déjeme decirle que tomaríamos mucho más tiempo del que normalmente tomamos, ¿verdad? Jesús muchas veces dijo, no tienen porque no piden. Santiago también lo dice. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a entender que la oración es algo muy poderoso. La oración puede ser, fíjese, más poderoso que una bomba atómica, puede ser más poderoso que un huracán. La oración puede muchas cosas. Ahora vamos a analizarla desde esta perspectiva, ¿verdad? Desde este pasaje de Apocalipsis 8:3. Dice, número 1, el altar, el incenciario y la oración. ¿Qué tienen que ver estos tres elementos? Dice en el Apocalipsis 8:3, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Fíjese dónde están las oraciones del pueblo de Dios, en la misma presencia de Dios, ¿verdad? Aquí lo que está refiriendo Juan es ese altar que está allá en el cielo. Está hablando del propiciatorio, que representa el lugar, la cruz del Calvario, donde nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados. El arca representa la presencia o el trono de Dios. Y entonces Juan está viendo como un ángel con un incensario saca de ese altar de Dios ese incienso y le añade las oraciones de los santos. Déjame decirte otra cosa. El incienso también tiene que ver con la adoración, con la alabanza que tú y yo levantamos delante del trono. Y entonces todas estas cosas se combinan, ¿verdad? Se combinan, y todas estas tenían una representatividad desde el Antiguo Testamento. Dios nos había mostrado lo que significa la oración, lo que significa el incienso, lo que significa el altar. Vamos a Éxodo capítulo 30 y vamos a ver rápidamente una breve referencia de estos elementos y cómo se conjugan y para qué servían. Dice el Señor en Éxodo 30: haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Incienso es un olor fragante, algo que bendice a Dios. Hazlo cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar, es decir, deberían estar unidos. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. Era algo hermoso, algo muy bien cuidado. Número 4, ponle también 2 anillos de oro en cada uno de los costados debajo de la moldura, para que pasen por ellos las varas para transportar ese altar. Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Mire qué hermoso estaba eso. Y luego dice, pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Wow. Ese lugar, ese altar donde estaba el incenciario, donde estaba esa cortina, ¿verdad? Es donde Dios está, donde Dios prometió reunirse con su pueblo, en este caso con Moisés. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas y quemara el incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Fíjese algo bien interesante. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna. Vamos a ver más adelante qué significa el ofrecer otras cosas extrañas, las cuales Dios desaprueba. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hermano, con esto nos deja bien claro que ese altar era el lugar de encuentro entre Dios y, en este caso, Moisés, en este caso Aarón, pero también el pueblo de Dios. Ese es el lugar.
el lugar de encuentro, el lugar donde Dios se encuentra con nosotros, donde tenemos una plena comunión con Él a través de la oración. Las oraciones son tan preciosas, ¿verdad?, que es lo que está más cerca del trono de Dios. Las oraciones, hermano, no están en los atrios, no están ni aún en el lugar santo. Las oraciones llegan hasta la mismísima presencia de Dios, como lo declara la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 verso 19. Yo cuando oro, si usted se ha dado cuenta, tal vez algunos que observan las oraciones que a veces yo hago, normalmente cito este pasaje, porque este pasaje es fundamental para que tú y yo entendamos que cuando vamos a levantar nuestra oración a Dios, estamos llegando a la mismísima presencia de Dios. Hebreos 2, 10, 19 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, el propiciatorio, la cruz del Calvario, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Ya no dice en el lugar, en los atrios, ya no dice en el lugar santo, sino dice en el lugar santísimo. A diferencia de cuando nos hablan de la alabanza y la adoración, la alabanza y la adoración nos dice entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Entonces es un proceso la alabanza y la adoración, pero la oración, cuando tú y yo empezamos a orar, llegamos directamente al trono de Dios. Y dice ahí, ¿verdad?, en el verso 20, por el camino nuevo y vivo, ¿verdad?, que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, que es Jesucristo. Y me encanta el versículo 22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mire, yo podría darle un sermón sobre este pasaje, pero bueno, tenemos muchas cosas más que atender. Pero ¿qué quiero decirle? ¿Qué resumo con esto, hermano? Que a través de la oración nosotros llegamos a la mismísima presencia de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y ahorita lo vamos a definir de una manera más precisa, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? En el lugar santísimo. ¿Cómo podemos llegar a ese lugar santísimo? Mediante el propiciatorio, es decir, mediante la oración. Cada mañana el incienso se debía de quemar con fuego. La oración de los santos y el fuego significan, hermano, entre otras cosas, que se desata el juicio de Dios. Las lámparas significan la palabra de Dios, es decir, las oraciones, hermano, no tienen que ser oraciones almáticas, no tienen que ser oraciones emocionales, no tienen que ser oraciones extraídas de un libro de superación personal. Yo he escuchado a mucha gente orar así. Yo he escuchado a mucha gente decir y pedir cuanta cosa que, ay Dios. Las oraciones tienen que estar cimentadas y sembradas en la palabra de Dios. Usted tiene que orar conforme a la palabra de Dios y usted tiene que someterse a la voluntad de Dios cuando está orando. Porque el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y no se tiene que hacer nuestra voluntad. Jesús les dijo a los discípulos a través del modelo de la oración en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Amén. Entonces nuestras oraciones tienen que estar sustentadas en la palabra de Dios. Usted no pida cosas que no están en la palabra de Dios. Amén. ¿Sí, hermano? Ahora dice también, si usted se da cuenta, el pasaje que leímos ahorita en Éxodo dice que el incienso lo presentaban en la mañana, cuando caiga en la tarde, en la noche, en diferentes horarios. Usted y yo podemos estar orando en diferentes momentos, tener también una actitud de oración todo el día si es posible, ¿verdad? Bien, entonces eso es las oraciones. Las oraciones, hermanos, llegan hasta la presencia de Dios. El incienso, hermanos, son las oraciones. Las oraciones están relacionadas aquí con el fuego, ¿verdad? Son mezcladas porque significan juicio de Dios. Acuérdese usted que el tabernáculo, el altar, todo era una réplica de lo que hay en ¿dónde? En el cielo. ¿Sí? Y cuando usted y yo oramos, las oraciones muchas veces desatan juicios de Dios. Mire, vamos a Ezequiel capítulo 10 verso 2. No porque nosotros lo pidamos, sino porque Dios actúa en consecuencia. Ezequiel 10:2 dice así: y el Señor le dijo al hombre vestido de lino: métete entre las ruedas que están debajo de los querubines, toma un puñado de las brasas que están entre los querubines y espárcelas por toda la ciudad. Y el hombre se metió
ahí mientras yo miraba. Y ese carbón, esas cenizas, vamos a ver más adelante que son juicios sobre la ciudad, ¿verdad? Nosotros a veces cuando oramos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Supongamos que en una ciudad hay un alto índice de criminalidad y usted y yo empezamos a orar y usted y yo empezamos a clamar y empezamos a pedirle al Señor porque guarde esa ciudad, porque cuide esa ciudad. Déjeme decirle que entonces Dios empieza a traer juicio sobre esa ciudad y empiezan a acontecer problemas, situaciones de índole político, de índole social, que van encaminando las cosas hacia un orden, ¿verdad? Esto lo permite Dios a través de nuestras oraciones. Las oraciones llegan a la mismísima presencia de Dios. Regresemos a Apocalipsis capítulo 8. Ahora vámonos al verso 4. Y dice: y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia ¿de dónde? De Dios. Las oraciones llegan al mismo trono de Dios. Amén. Amén. Bien, esto es algo bien importante. Mire, vamos a 2 de Crónicas 30:27 y dice: después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y el Señor los escuchó. Su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Entonces, cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo clamamos, Dios escucha nuestra oración y tiene misericordia en este caso, por el pueblo, por nuestra ciudad. Tú y yo, hermano, déjame decirte que hemos sido llamados para ponernos en la brecha, para orar a Dios, hacer oraciones de todo tipo, oraciones de intercesión, oraciones de arrepentimiento. Una vez alguien decía, ¿verdad? Cuando estaba escuchando a un grupo de cristianos, ¿verdad? Arrodillándose en la plaza pública y pidiéndole a Dios perdón por los pecados de la ciudad, y alguien pasó y les dijo: ¿y ustedes qué pecados? Si ustedes son aleluyos, ustedes ni hacen ni cometen nada. Entonces, lo que pasa es que la humanidad, el pueblo no entiende que nosotros somos intercesores y que nosotros tenemos que ponernos en la brecha delante de Dios, entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Aunque nosotros no hayamos cometido, aunque nosotros no tengamos tal maldad o hagamos tales cosas, nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y pedirle perdón a Dios. Hay un canto muy hermoso que ahorita vino a mi mente, que intona el hermano Jaime Muriel, no me acuerdo cómo se llama. Él dice: te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo delante de ti. Perdóname, Señor. Y él dice en ese canto, y nosotros también tenemos que humillarnos por tanta maldad que hay en este mundo. Amén. Y orar a Dios, porque va a suceder lo que dice aquí. Y el Señor lo escuchó. Su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Cuando tú y yo oramos, estamos llegando a la mismísima presencia de Dios. Y tú y yo hemos sido llamados a orar para interceder, orar para arrepentimiento, orar para pedir perdón. Jamás hemos sido llamados para condenar ni para pedir juicio en contra de nadie. Dios nos ha llamado a bendecir, a orar bendiciendo, jamás maldiciendo. Y esto lo digo porque hay unos hermanitos que no sé de dónde han sacado esa teología, de dónde han sacado esa doctrina de empezar a maldecir, de empezar a decir: yo te desecho, yo decreto, yo quién sabe qué tantas cosas. Hermano, no, jamás. Yo recuerdo ese pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, que se encuentra con sus discípulos y sus discípulos le dicen: no, ya andan otros ahí predicando en tu nombre. ¿Cómo ves si oramos y pedimos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y entonces Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no han entendido nada. Hemos sido llamados para bendecir, para interceder, para ponernos en la brecha a favor y no en contra. Cuando maldecimos, ¿verdad? Estamos deseándole a alguien maldición a través de la oración. Nuestra oración jamás va a llegar al cielo, pero si sabes a dónde va a llegar al infierno. Y lo que tú pides, eso es lo que tú recibes, ¿sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y precisamente estas oraciones que a veces son para maldecir, para pedir juicio, para pedir castigo, déjame decirte que ese es el fuego extraño del que habla la Biblia. No podemos usar fuego extraño, no podemos usar incienso extraño, porque entonces se produce un fuego extraño, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerda usted de Coré?
cuando murmuraba en contra de Moisés y de Aarón, ¿verdad? Y ellos estaban de alguna manera pensando que estaban bien y el juicio de Dios vino sobre ellos. El altar, hermanos, significa el lugar de la comunión con Dios, el lugar del sacrificio, el lugar donde Jesús pagó por nuestros pecados, y a través de Jesús, como vimos ahorita en Hebreos, nosotros podemos entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Y a través de ese lugar santísimo, entonces, por medio de Jesús, nuestras oraciones serán contestadas. Mira, vamos a Juan capítulo 16, verso 23, que dice así: en aquel día, dice Jesús, le dice a sus discípulos, ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Gloria a Dios. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, dijo Jesús. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Gloria a Dios. Entonces, cosas muy interesantes estamos aprendiendo hoy acerca de la oración. No es un mensaje de la oración, pero es el tema que viene en este pasaje de Apocalipsis. Hermano, nosotros tenemos que pedir al Padre en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ninguna oración de acuerdo a la Biblia puede llegar al Padre si no es en el nombre de Jesús, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, dice el apóstol Pablo. No podemos pedir en ningún otro nombre. No sube al cielo fuego extraño. Tú no puedes pedir y orar por medio de cualquier otro intermediario que no sea Jesucristo, ¿sí? Porque tu oración no llegará ni por ningún santo, ni por ninguna virgen, ni por nadie. El que murió en la cruz, el que abrió el lugar para que tú y yo entrásemos a la mismísima presencia de Dios mediante la oración, se llama Jesucristo. Amén. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, ni en el que podamos ser escuchados. Solamente en Jesucristo. Por eso todas las oraciones del cristiano son en el nombre de Jesús. Amén. A Dios no le mueve absolutamente la oración de ningún mártir, de ningún santo, de nadie. A Dios le mueve una oración que vaya en el nombre de su Hijo. ¿Por qué? Porque a Dios le mueve la cruz. Amén. Amén. Lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario, eso es lo que mueve la mano de Dios. ¿Sí? Amén. Amén. Así que tú y yo debemos acercarnos mediante Jesús y a través de la oración a nuestro Padre. Número 3, las oraciones son mezcladas con los carbones. Vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 8, verso número 5, y dice: luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. ¿Qué significa esto, hermano? Que los juicios de Dios caerán sobre este mundo, y también son el resultado de las oraciones, pero no de las oraciones pidiendo justicia. Las oraciones, por ejemplo, cuando Esteban, ese primer mártir del que hablábamos hace algunos mensajes, cuando él estaba siendo apedreado y estaba muriendo, les dijo: no le tomes en cuenta este pecado. El mártir no pide venganza, ¿verdad? El mártir no, jamás va a solicitar que se venguen. No debemos nosotros de tomar venganza en ninguna circunstancia. Hace 2 mensajes yo le decía, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser probados. Y que probablemente muchos nos sumemos a la lista de mártires por la causa de Jesucristo, ¿verdad? Pero en ninguna manera nosotros debemos de tomar ni de pedir venganza. Vamos a Romanos capítulo 12, verso 19, donde la palabra de Dios nos dice así: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, ¿quién es el dueño de la venganza? Dios. ¿Qué hace con nuestras oraciones? Las combina con esos carbones y las envía como juicio sobre la humanidad. Verso 21, verso 20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, fíjate lo que dice: harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Sí? Entonces, hermano,
Esas oraciones no tienen que pedir venganza, ni tú y yo estamos facultados para pedir ningún tipo de venganza. El Señor, de Él es la venganza. Él dará el pago. ¿Sí? Amén. Fíjese que ahorita me acordé, en 2 o 3 ocasiones nos han robado en el templo. Se meten y se llevan las cosas. Y entonces, a mí a veces de darme coraje, me da tristeza y pienso en mi corazón, Señor, ten misericordia de esas personas. No saben lo que están haciendo. No saben que están trayendo juicio a su vida, que están profanando la casa de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa actitud. El Señor es el que dará el pago. En el momento que pagamos bien por mal a una persona sin tomar venganza, dejamos que Dios actúe y nosotros no metemos las manos. Romanos 12:9, otro pasaje, dice de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Bueno, de hecho es el mismo pasaje, nada más que en versión 60. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, fíjese lo que dice. Por eso quise tocar esta versión. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Se acuerda? Que es mezclada las oraciones con esos carbones y son lanzados a la tierra en forma de juicio. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que solo tú y yo podemos orar cuando seamos agraviados, diciéndole al Señor: ten misericordia, como lo hacía Esteban. Ten misericordia de esas personas. No les tomes en cuenta ese pecado. Dios tomará y Él dará el pago. ¿Sí? Bien, entonces bueno, aquí cierro esa parte, la primera parte del capítulo 8 de Apocalipsis, con el poder de la oración, y pasamos al punto número 4, las primeras trompetas que van contra la ecología terrestre. En la primera trompeta está en los últimos sellos y las 7 copas están incluidas en la 7ª trompeta. Estas 4 trompetas o juicios que vamos a ver en este momento son sobre la ecología terrestre, y las siguientes trompetas serán contra el hombre. Y nada más vamos a ver las de la ecología terrestre. La primera trompeta, hermano: granizo, fuego y sangre. Apocalipsis 8:6. Permítame tantito. Dice la palabra de Dios: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la 1/3 parte de la tierra, la 1/3 parte de los árboles y toda la hierba verde. 1/3 parte, hermano. Estamos hablando de una extensión bastante grande. ¿Sí? La primera trompeta, hermano, es granizo, fuego y sangre. Esta primera trompeta, hermano, combinados estos 3 elementos, granizo, fuego y sangre, marcan la devastación de la 1/3 parte de los árboles. La hierba de la tierra son quemados totalmente. Y mire, este mensaje lo quise acortar un poquito más, pero si usted quiere puede ir anotando los pasajes. Si usted tiene ahí su libretita, ya no quise hacer mayor énfasis, pero estas plagas, estos juicios, vienen también en el libro de Éxodo, precisamente las plagas de las cuales sufrió el pueblo de Egipto. Usted recuerde que Egipto simboliza o representa en toda la Biblia el mundo, y Faraón representa a Satanás. Entonces todos estos juicios que Dios envió en el antiguo Egipto vinieron sobre Egipto, los egipcios, y sobre su Faraón, pero no tocaban al pueblo de Dios, en este caso al pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí en el caso de nosotros, ya la iglesia ya no va a estar en esta tierra. Todo esto que yo ya le estoy predicando de aquí en adelante ya fue el arrebatamiento. Eso lo vimos en el mensaje
pasado. Esta ya es la ira de Dios. Y entonces la ira de Dios viene sobre esta tierra y sobre la humanidad. Y hay un paralelo entre estas trompetas y entre las plagas. En Éxodo 9:23 nos habla de la séptima plaga, que es la plaga del granizo y fuego sobre la tierra. Nosotros sabemos, le decía yo, que Egipto es un símbolo del mundo y Faraón es un símbolo de Satanás. Y esto significa que el mundo estará en el juicio de Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué granizo, fuego y sangre? Bueno, la sangre significa, hermano, que está siendo vengada la muerte de todos aquellos que han sido muertos a través de la humanidad de manera injusta, desde la sangre de Abel hasta la sangre de nuestros días. Entonces, por eso Dios está marcándole y Dios está remarcando este juicio contra la tierra. En Joel 2:30 también habla sobre los prodigios en la tierra que refieren sangre, fuego, columnas de humo, ¿verdad? Y entonces esa sangre tiene que ver con esa sangre de todos aquellos que han muerto, ¿verdad? A causa de la maldad del hombre. Desde Abel hasta nuestros días, ¿verdad? Ahora, Dios siempre manifestó, ¿verdad?, juicio contra la tierra a través de fuego. Acuérdese, Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, fueron consumidas por el fuego. Eran granizos de fuego los que caían sobre esas ciudades que estaban llenas de maldad. Entonces, aquí en el libro de Apocalipsis vemos que esta sangre cae del cielo. Desde Génesis hay sangre, le decía yo, la de Abel, que debe de ser vengada, ¿verdad?, y hasta nuestros días. Entonces, los efectos de este juicio que vendrá sobre la tierra, escúcheme bien, van a destruir la tercera parte de las cosechas del planeta. Los árboles quedarán inservibles, ¿verdad? Y esto generará un desbalance tremendo en la vegetación y por lo tanto generará también escasez de alimentos. Ya no habrá carne, ya no habrá leche, ya no habrá verduras tampoco, ¿verdad? Porque la tercera parte serán totalmente quemadas, ¿verdad? Entonces, hermano, pues actualmente nosotros vemos que ya vamos para allá, ¿verdad? Antes de la pandemia, usted escuchó y vio en las noticias cómo en Amazonas, ¿verdad?, se quemaron muchísimas hectáreas de árboles, que es uno de los pulmones de la tierra. Ya nada más hay 2 países en la actualidad que han tenido una política protectora en contra de los árboles, que es Rusia y Canadá, pero los demás países, hermano, lamentablemente están acabando con su flora, con sus bosques, y todo eso, hermano, pues tiene impacto en nuestro planeta. En México, hermano, tenemos el 20% de árboles. Cada año perdemos en México 500,000 de hectáreas de selva y de bosque, y contamos con menos de 50 millones de hectáreas. Hermano, realmente esto es algo atroz que va a suceder y que se va a enfatizar en esa primer trompeta. Vámonos a la segunda trompeta. Apocalipsis 8, verso 8. Dice: el mar se convierte en sangre. Dice: tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Hermanos, si nosotros ahorita hiciéramos, ¿verdad?, un inventario de todos los barcos que están atravesando los mares del planeta, hermano, el número es realmente muy grande, ¿verdad? Y han venido trayendo destrucción. Y aquí, hermano, está hablando acerca de este juicio de Dios, de esta segunda trompeta, ¿verdad? La conversión del agua en sangre, hermano, también viene en las plagas de Moisés, viene en Éxodo capítulo 7, ¿verdad? Pero aquí nosotros estamos viendo cómo una montaña cae y echa a perder, es arrojada hacia el mar y echa a perder la tercera parte de los mares, ¿verdad? Esta montaña se asocia con un gran meteoro que causará esa destrucción, ¿verdad? Entonces recuerde también que ya habíamos comentado previamente que el mar será totalmente destruido. La Biblia dice que en los nuevos cielos y en la nueva tierra ya no habrá el mar, ¿verdad? Como tal, como nosotros lo conocemos, todo será reconstituido en una nueva dimensión, en una nueva constitución, ¿verdad? Entonces, hermano, estos océanos, ¿verdad?, que ahora nosotros conocemos, ¿verdad?, la tercera parte de los animales que viven en esos océanos serán muertos, ¿verdad? Y bueno, pues, hermano, déjeme decirle que también actualmente, ¿verdad?, los animales marinos están siendo muertos. ¿Por qué, hermano? Por la contaminación de los mares.
¿verdad? Todos esos pozos petroleros que están en medio del mar y que sufren derrames, hermano, matan una cantidad impresionante de animales marinos. También los países como Japón, algunos países orientales, ¿verdad?, que tienen como práctica el estar cazando y sobreexplotando los mares, hermano. Los mares, hermano, están también ya en un periodo de crisis, ¿verdad? No sé si usted ha visto documentales y fotografías donde aparecen verdaderas ciudades de basura en los mares, en los océanos, hermano. El mar también está a punto de ser destruido. Y entonces, bueno, en esta segunda trompeta, pues sucederá esta situación tan terrible. Vámonos a la tercera trompeta, Apocalipsis 8:10. Entonces ya vimos sobre la parte de la hierba, ya vimos sobre la parte del mar, cómo toda la parte de la tierra irá siendo devastada poco a poco. Apocalipsis 8:10 dice: tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Esta es agua salada de los mares, esta es agua dulce de la cual nosotros subsistimos. La estrella se llama amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. El agua dulce, la de los ríos, la de los mantos acuíferos, donde nosotros tenemos nuestro sustento, hermano, pues para nadie es un secreto, hermano, que los mantos acuíferos están sobreexplotados, que las grandes ciudades han venido acabando con los diferentes ríos y las aguas potables, hermano. Ahora, aquí está hablando algo bien importante, ¿verdad? Amargura. En la versión 60 dice ajenjo. Este tercer juicio de Dios va a alcanzar los ríos, los pozos, las presas, los manantiales, todo ese tipo de fuentes de agua dulce se van a amargar la tercera parte. Si ahorita tenemos problemas de agua, hermano, imagínense en ese momento. De acuerdo a la geografía mundial, hermano, hay más o menos 100 ríos principales en el mundo. Muchos de ellos están en el Amazonas, y ahorita ya vimos que en el Amazonas hubo mucho de deforestación. Y bueno, hay muchos ríos en Estados Unidos, hay también bastantes ríos muy grandes y también están sufriendo mucho problema. De este lado, hermano, de este lado del continente americano, nosotros tenemos y hemos tenido históricamente la bendición de contar con muchos ríos. La mayor parte de los ríos que hay en el planeta, los más importantes, ¿verdad?, son los que están aquí de este lado. Si usted se da cuenta, en el continente europeo el agua simple, el agua dulce es muy escasa, porque allí ellos tienen menos recursos que nosotros, y nosotros que estamos de este lado, que nos hemos venido acabando estos recursos, hermano, pues imagínense, la tercera parte de estos ríos se convertirán inservibles, ¿verdad? Ahora, la palabra que se utiliza aquí en el griego para hablar sobre esa enorme estrella es la palabra aster, que en griego significa que es una especie como de meteoro o de cometa que va a caer sobre esta tierra. El ajenjo es una planta, hermano, que se usa para fabricar un licor muy tóxico, y el ajenjo se asocia con el veneno. Por eso es que dice que la tercera parte de las personas que beban esa agua van a morir, ¿verdad? En Deuteronomio 29:18 dice: no haya varón para servir a los dioses ajenos, raíz que produzca hiel y ajenjo. Esa palabra ajenjo es la que se está utilizando para amargar esas aguas, ¿verdad? Ahora, esas aguas, hermano, déjeme decirle que también serán y son un simbolismo, no tan solo de la amargura física de esos ríos, sino también de la amargura de las personas. Hoy tenemos muchas personas muy amargadas, ¿verdad? No tengo mucho tiempo para abarcar ese tema, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla, ¿verdad?, que no hay amargura entre nosotros. Lo dice en Hebreos capítulo 12. Una persona, hermano, amargada deja de alcanzar el favor y la gracia de Dios. Una persona amargada no solamente se resiente con los demás, sino que también se resiente con Dios. Y eso es lo que a veces el enemigo busca en las personas, que sean resentidas, que sean amargadas. ¿Para qué? Para que se aparten de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, este astro, ¿verdad?, que se llama ajenjo, que se llama amargura, va a convertir la tercera parte de los lagos, de los ríos, van a ser tóxicos y van a ser venenos mortal. Hermano, déjame decirte una cosa: tal vez el hombre pueda resistir algunos días sin comer, pero sin tomar agua, hermano, eso sí realmente será un problema muy crítico. Y ya muchos científicos, y usted ha visto en las diferentes documentales, ¿verdad?, que una de las guerras o uno de los motivos que va a producir guerra entre las naciones será el agua. ¿Sí?
el agua. El agua, hermano, es una situación muy importante. Aquí en México hubo la intención de privatizar el agua, ¿verdad? No tomarlo ya como un recurso público, sino como un recurso privado. Y entonces imagínense, si de por sí hay mucha desigualdad social, hoy la gente tiene derecho al agua, a un manantial, a cualquier situación, no, ya quieren privatizar. ¿Por qué? Porque eso también será un motivo de control y de poder. Bien, vamos a la cuarta trompeta. La cuarta trompeta tiene que ver con tinieblas. Capítulo 8 de Apocalipsis, verso 12, nos dice de la siguiente manera: tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche, ¿verdad? Esta cuarta trompeta tiene que ver con obscuridad, tiene que ver con tinieblas, ¿verdad? Hermano, bueno, nosotros sabemos que también hubo una plaga de obscuridad en Egipto, ¿verdad? Todos estos son símbolos y son representaciones también de lo que pasó en el antiguo Egipto, las 10 plagas que vinieron sobre la nación de Egipto y que ahora se están repitiendo, pero para un juicio para toda la humanidad, ¿verdad? Y ahora es el cosmos el que sufre esta parte del juicio de Dios. Las 3 primeras trompetas fueron para la parte interna de la tierra, pero ahora hacia los astros, hacia el sol, la luna, las estrellas, para oscurecerse, y que dice que la tercera parte del día se convertirá en noche. ¿Cuántas horas más o menos nosotros tenemos en los países? Hay países donde, de acuerdo a su posición geográfica, ¿verdad?, tienen más tiempo de luz, ¿verdad? Pero nosotros aquí normalmente tenemos 16 horas de día y 8 horas de noche, ¿verdad? Ahora 5 horas de día estarán en total obscuridad de esas 16. La tercera parte, 5 puntos y tantos, ¿verdad? Eso quiere decir, hermano, que pues será como la plaga de la obscuridad, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces, hermano, bueno, pues esto también traerá obscuridad y traerá desolación a esta tierra. Usted no sabe, por ejemplo, ahorita todas las energías renovables, ¿verdad? Todas las energías limpias se están sustentando en el sol. Yo, por ejemplo, ya tengo mi calentador solar, y con ese, de verdad que cuando da el sol, el agua se calienta bastante bien y ahorramos bastante en el gas. Pero ya en ese tiempo vendrá mucha obscuridad, ¿verdad? Muchos científicos están hablando acerca ya de la decadencia del sol. Ya es una estrella un tanto ya grande, ¿verdad? Y que en algunas de las explosiones o de los que puede tener, puede perder mucha de su capacidad, ¿sí? Entonces, bueno, es otra de las situaciones que se van a dar con respecto a el sol, ¿sí? Muy bien. Bueno, esas son las cuatro primeras trompetas que son de juicio contra la tierra. Cuestiones ecológicas, no directamente contra el hombre. Pero lo que viene contra el hombre es mucho peor. Mira, vamos a ver Apocalipsis 8:13. Fíjese, hace un paréntesis el escritor, en este caso Juan, guiado por el Espíritu Santo, y dice en el verso 13, los 3 ayes: seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Si esto fue devastador y tocó la vida del hombre, porque ya ve que muchos van a morir, ¿verdad? Lo que viene está peor, porque ya no es sobre la tierra, sobre el planeta, sino que va a ser sobre el hombre. Entonces, si estos juicios que acabamos de ver son terribles, ¿qué nos esperamos de los otros juicios que vienen, los 3 restantes, verdad? Fíjese, nada más le doy un pequeño adelanto, ¿sí? Una manera como la que usará Satanás para atormentar al hombre será a través de los demonios. Los demonios serán liberados, ¿verdad? Y van a cubrir la tierra y se les va a dar autoridad y se les va a dar permiso para hacer muchas cosas atroces con los seres humanos. El negocio, el arte, en lo que es experto Satanás es en atormentar, ¿sí? Y bueno, hay muchas personas, ¿verdad?, que son atormentadas, ¿verdad?, de manera
muy pronunciada a través del enemigo. Una persona, por ejemplo, que está endemoniada, es una persona que es atormentada. Es una persona que no puede estar en su cabal juicio. Es una persona que muchos de ellos, ¿verdad?, recurren a la muerte porque no soportan el tormento del enemigo. El enemigo, hermano, trae tormento a través de muchas cosas, a través de problemas mentales, como lo que es la esquizofrenia, la paranoia, lo que es la manía depresiva, los desórdenes múltiples de personalidad, la histeria, la angustia, la depresión. Todas esas cosas son las herramientas favoritas de Satanás. Y vamos a ver más adelante que en los juicios precisamente los demonios harán uso de todas estas y muchas otras cosas más fuertes para atormentar al hombre, ¿sí? Cierro ahí mi mensaje. Cerramos concluyendo qué significa el silencio en la Biblia. Dijimos que terminaba el periodo de la gracia, terminaba el periodo de la misericordia, termina el periodo del perdón e inicia el periodo del juicio, el periodo de la ira de Dios. Eso significa ese silencio. ¿Qué significan las trompetas? Bueno, significa que van a anunciar cada uno de estos juicios que se van a venir, ¿verdad? Ya vimos también acerca del poder de la oración, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho poder cuando oramos, pero no tenemos que ofrecer un fuego extraño, sino tenemos que orar de una manera acertada, ¿verdad? Otra de las cosas que normalmente hacemos cuando vamos a orar es de pedirle que el Espíritu Santo nos asista, nos guíe para poder orar eficazmente. Y ya vimos las 4 primeras trompetas contra la ecología terrestre. La primera, granizo, fuego y sangre, que devastará la tercera parte de los árboles y de toda la vegetación de la tierra. La segunda, que se convertirá el mar en sangre, y la tercera parte de los monstruos marinos, de los animales marinos, van a morir. La tercera trompeta es la de la amargura, que amargará las aguas dulces y escaseará el agua, y los que beban de esas aguas morirán, porque serán aguas envenenadas. La cuarta trompeta es la trompeta de las tinieblas. Vendrá oscuridad y tinieblas sobre esta tierra. Y bueno, ahí nos quedamos porque vienen los 3 ayes, las últimas 3 trompetas que veremos en el siguiente mensaje cuando entremos a Apocalipsis capítulo 9. Dios les bendiga mucho. Y bueno, gracias a Dios por su palabra. Vuelvo a decir, Dios nos esconde, Dios nos muestra lo que va a venir en un futuro muy próximo, muy cercano, ¿verdad? Él está en control de todas las cosas. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Todo esto que yo le predico en ninguna manera es para que usted tenga temor, es para que usted tenga confianza, para que usted esté firme en Dios y sepa lo que va a acontecer, y se esconda usted en Cristo y busque a Cristo con todo su corazón. Ahorita todavía estamos en el periodo de la gracia, todavía estamos en el periodo del perdón, estamos en el periodo de la misericordia. Entréguese a Dios, busque a Dios con todo su corazón. Dios le bendiga.